para siempre. grabar en este equipo. Ahí está. Ok, ahí me apareció. Ya. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Café de Asani de noviembre de 2024. Eh, Creo que es el número 117, 116 por ahí. Es una actividad 17. que lleva muchos años. Creo que la mayoría de los que están conocen a SADMIT. A SADMIT, la Asociación Argentina para Prevenir el Maltrato Infanto-Juvenil. Venimos desarrollando una tarea intensa y extensa dentro de las diferentes formas de maltrato infanto-juvenil. Eh, Recientemente nos expedimos por el día 19 de noviembre, esta semana, salió un artículo en Infobae en relación a, bueno, a una especie de, antes lo llamamos comunicado, y tenemos una página todavía con cambios, pero pueden encontrar algún material. Es www.asapni.org.ar. Eh, y bueno, nos enorgullece presentar este último café, octavo café del año 2024, y le doy la palabra a Marta Uli. Bien. Bueno, yo le voy a presentar a Edith Graciela Fuentes. Es la licenciada Fuentes es licenciada en Trabajo Social, es especialista en políticas públicas y justicia de género, es perito en Trabajo Social de la Asesoría Pericial de San Martín, es docente de grado y posgrado de la UBA y de la Universidad Nacional de Luján, es ex integrante de la comisión directiva de ASAPME y abuela de Tobías. Bueno, Edith, puedes empezar. Estás- Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, está la otra abuela de Tobías también como participante, que es psicóloga, Ah, Florinda. bien, Sí. Así que estamos las dos abuelas de Tobías. perfecto. Eh, Falta Tobías. Falta Tobías, que bueno, andará jugando por ahí. Bueno, la idea era, bueno, trabajar sobre el tema del burnout y, bueno, es un placer estar acá después de tantos años de haber participado desde otro lado en los cafés. Y bueno, y un honor estar junto a Susana Cuadro, que es una profesional que hace años viene teniendo este tema como su tema principal de investigación, ¿no? Lo que yo voy a hacer es compartir algunas reflexiones, algunos conceptos que tienen que ver con poder visualizar o tener presentes aquellas cuestiones institucionales que pueden tener que ver con el burnout y que por ahí exceden lo que sería lo esperable, ¿no? Ahora Susana nos va a presentar los efectos del trabajo con personas vulnerables, eh, pero yo lo que quería hacer hincapié es qué pasa cuando ese trabajo se da en un contexto que favorece lo que es el padecimiento o el sufrimiento de las personas que trabajamos, ¿no? Entonces voy a compartir algunos conceptos. ¿Sí? Bien, Edith, ¿podrías ampliarla? Ahí está, Ahí perfecto. está. Espera que... Bueno, entonces, Jorge Barudi, un clásico del maltrato, en una de sus publicaciones, ya hace casi 25 años, ya destacaba la importancia de poder trabajar con quienes trabajamos con el tema de violencia, ¿no? Porque todo lo que se puede hacer para cuidarnos es una... Ahí está haciendo unas rayitas esto. Eh, es una forma de cuidar a las personas con las cuales trabajamos, ¿no? Entonces, lo que destaca este autor es que cualquier programa que se declare adecuado en relación a la prevención y el tratamiento de la violencia familiar debe en su interior un dispositivo para despertar, promover, mantener y proteger la implicación ética y política de los profesionales que lo conforman. ¿Por qué? Porque descuidar a los profesionales va a implicar una doble violencia hacia ellos, hacia nosotros en este caso, y por ende hacia las familias que éste protege o que tiene que proteger. Entonces, esto lo mencionó eh,
superficialmente porque lo va a profundizar Susana, pero bueno, sabemos que quienes trabajan indirectamente con las víctimas o personas que cometen actos de violencia intrafamiliar y sexual, estamos en contacto con el dolor al escuchar y leer los relatos de incesto, violaciones, amenazas, humillaciones, y corroborar a través de exámenes biomédicos o intervenciones psicosociales los efectos de las acciones de la violencia en las personas, ¿no? Este tipo de impacto puede llevar a que nos alejemos de este tipo de trabajo o que pongamos barreras para proteger tanto de la angustia y la frustración. Y esto, por supuesto, va a repercutir negativamente en las personas con las que estamos trabajando. Algunas les voy a mencionar, que tiene que ver con el cansancio físico y mental, la sensación de incompetencia, la tensión y la irritabilidad, la ansiedad, la angustia, la impotencia, la frustración, el desánimo y la falta de motivación, alteraciones del sueño y del apetito, físicos, mayor vulnerabilidad a todo tipo de enfermedades, situaciones de tensión con familiares o amigos a quienes les llevamos nuestras preocupaciones, estado de ánimo, el aumento del consumo de alimentos, medicamentos, alcohol o tabaco, las actividades para escapar de la realidad. Esto sería parte de trabajar con personas que sufren. No obstante, cuando se piensa el marco del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, ahí en el 1975, destacaba que el trabajo no solamente debe respetar la vida y la salud de los trabajadores y dejarnos tiempo libre para el descanso y el ocio, sino que también tiene que permitirnos servir a la sociedad y conseguir la autorrealización mediante el desarrollo de las capacidades personales. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir introduciendo en esta cuestión de qué pasa con este rol esperado, esto que responde a nuestra vocación, a nuestra decisión de carrera, la decisión de la institución donde empezamos a trabajar, ¿no? Y qué pasa cuando en el ejercicio no encontramos la autorrealización que esperábamos o el reconocimiento que se puede esperar en el cumplimiento de este objetivo, que es acompañar a personas que sufren. Patricia Paggi, también ha sido integrante de ASAMI en algún momento, destaca que los trabajadores somos el recurso más importantes, ¿no? en el abordaje de estas temáticas. Entonces, esto va a dar que haya una correcta administración de los recursos humanos, ¿sí? Y una correcta administración de recursos humanos desde, ¿no? O desde lo esperable, es la satisfacción con el salario, que tengamos oportunidades para el desarrollo de la carrera profesional y condiciones de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo tienen una influencia significativa sobre la calidad de la vida laboral y sobre la calidad del servicio, ¿sí? Entonces, la idea es como ir tomando algunos conceptos que hacen a las condiciones laborales, ¿no? Como parte que puede facilitar la prevención de estos sufrimientos del trabajo, o por el contrario, puede favorecerlos y ser como factores de riesgo, ¿no? Entonces, uno de ellos es el clima laboral, ¿sí? Que se define como el medio ambiente, tanto físico como humano, en el que se desarrolla una determinada actividad o trabajo, ¿sí? Entonces, esto va a incluir la forma de relacionarse de los empleados o de los trabajadores hasta la satisfacción, ¿sí? Entonces, este clima laboral es una variable que va a actuar en el contexto organizativo eh, y en la conducta que presentan los miembros de la comunidad laboral, intentando racionalizar qué sensaciones experimentan los individuos en el desarrollo de sus actividades en el entorno del trabajo, ¿sí? Entonces, eh, esto se vincula, no es exactamente lo mismo, pero se vincula con lo que es el concepto del reconocimiento, ¿sí? Entonces, el reconocimiento que todo trabajador espera, ¿sí? No solo implica los aspectos materiales ligados a la remuneración, que este es uno de los aspectos, sino que también va a involucrar aspectos morales y simbólicos referidos al hacer y al ser de ese trabajador dentro de la organización, en consonancia con su desempeño laboral, ¿sí? El tema del reconocimiento, no tanto del
del trabajador, de la profesión y de la institución es una de las cuestiones que están afectadas cuando se presenta el burnout, ¿no? Donde no se logra justamente ese reconocimiento en cuanto al ejercicio de nuestra profesión en el contacto con personas que sufren. Entonces, quedaron como rayas que como que pareciera que ha estado como función de pantalla, de pizarra. Sí, 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 como si alguien hubiera agarrado el mouse, Sí, ¿no? Y hubiera, sí, sí, como si pero hubiese bueno, la función de pantalla, pero no de pizarra, no pero pasa nada. está compartido, digamos, esta parte y cualquiera podría hacer eso. No Sí, está sí, sí, no pasa nada. configurado como para, bueno. Sí, sí, no pasa nada, yo no, no, es un toquecito. Bueno, entonces, de Georges es un autor francés que trabaja sobre estas temáticas, ¿no? Al que me estoy acercando. Digo, por ahí comento esto, porque como dentro de las instituciones se está empezando a visibilizar con los maltratos laborales o los maltratos institucionales, y quienes trabajamos como perites y peritos estamos empezando a ser requeridos para hacer pericias en el marco de denuncias por maltrato laboral en distintos organismos del Poder Judicial, del mismo Poder Judicial, ¿sí? Esto eh, nos está conllevando a poder acercarnos un poco más a esta temática, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a hacer pericias vinculadas a esto. Bueno, uno de los conceptos que toma de Schur es el sufrimiento, ¿no? Entonces, este va a estar concebido como una vivencia específica que resulta de esta confrontación dinámica de los sujetos a la organización del trabajo. ¿Sí? Entonces, según este autor, no va a ser tanto la importancia de las exigencias mentales o psíquicas del trabajo las que hacen emerger este sufrimiento, sino la imposibilidad de toda evolución para aliviarlo. ¿Sí? Lo que en teoría, en palabras de lo cotidiano sería, esto no se va a modificar. ¿Sí? Esto genera mayor sufrimiento en el espacio laboral. Entonces, eh, lo que incluye de Shores como fuente de este sufrimiento es la brecha entre el trabajo prescripto por la organización, o sea, cuál es la tarea que tiene esta organización, y lo que realiza en concreto el trabajador para lograrlo, ¿sí? La actividad real. Un segundito. Ay, perdón. Hola. ¿Puedes por favor igual cogiste el tres y lo dejas ahí? Otro de la puerta de al lado. Sí, sí, por favor, gracias. Ah, estoy trabajando, estoy en una clase, no puedo. Si no, tíralo por la ventana de esa casa. De 403, tíralo por la mesa por la ventana. Ay, perdón, perdón. Justo me venía una entrega, pero que la puedo recibir. Bueno, entonces, justamente lo que dice de Short es que lo que genera este sufrimiento es la brecha entre el trabajo prescrito en la organización, o sea, la tarea, y lo que se realiza en concreto para lograrlo. Entonces, esto en lo cotidiano sería el para qué elegimos nosotros ese trabajo, cuál es su objetivo institucional y qué termina siendo luego la actividad real y cuáles son las respuestas concretas, ¿no? Esto nos va a poner también en tensión con la cuestión ética, ¿sí? Justamente ayer ayer no, el martes, escuchaba una clase donde eh, una persona que trabaja en el Tribunal de Ética decía que la responsabilidad profesional se mide por los resultados y no por las intenciones, ¿no? Entonces esto también nos pone en una situación de confronte con nuestras prácticas, con nuestras metodologías y con las éticas, ¿no? Trabajar desde un lugar diferente al que tenemos pensado o al que es esperable por nuestra profesión o por nuestro lugar institucional. Entonces,
Esto, entonces, podría ser lo que se llama el sufrimiento ético, ¿sí? ¿Qué es esto? El conflicto entre las actividades que el sujeto realiza y la reprobación moral, porque contradice los valores, lo que se traduce en vergüenza e inculpabilidad. ¿Sí? Un ejemplo sencillo es persona y no le puedo dedicar el tiempo que necesita, que yo sé que necesita para este tipo de intervenciones, porque tengo personas más esperando, ¿sí? Esto confronta a la persona con esta reprobación moral de cómo voy a atender a esta persona, ¿sí? Y, y justamente va a contradecir los valores, lo que se traduce en vergüenza y culpabilidad, ¿sí? Entonces, cosas de trabajar mal son muchas veces difíciles de identificar por los trabajadores mismos y representan una fuente de sufrimiento mayor cuando se ven obligados a apurar su trabajo o a mentir sobre la calidad, ¿no? Eh, Digo, esto lo voy trayendo como para poder ponerlo en palabras, poder visibilizar, luego poderlo trabajar, ¿no? Al interior de las instituciones o proponer trabajarlo. Bueno, entonces, este autor lo que dice es que se traduce en miedo, ¿sí? Que es, desde esto nos va a llevar a negar el sufrimiento de los demás, pero también a un silencio del propio sufrimiento, ¿sí? Siendo el individualismo una de las formas más corrientes de expresión. Yendo a lo concreto, esto sería eh, por ahí para reflexionar acerca de qué forma a veces quienes trabajamos en estas situaciones de justamente con personas que sufren, podemos pensar que el impacto tiene que ver con un déficit personal, ¿sí? Entonces una cuestión individual, y en un contexto donde se puede privilegiar el individualismo, esto lo va a potenciar, ¿sí? Y este potenciamiento va a dificultar el poder trabajarlo de forma colectiva. ¿Mm? Entonces, justamente, eh, el, el, el impacto hacia el individualismo es justamente lo contrario a lo que se necesita en estos contextos. ¿Por qué? Porque esfuerzos por parte de los pares se van a constituir en una fuente de apoyo social que puede contrarrestar estas fuentes de malestar, ¿sí? Entonces, este apoyo social va a hacer referencia al conjunto de víctimas, de vínculos, perdón, y acciones que los individuos o los grupos producen para emitir consejos, prestar ayuda técnica, profesional o emocional a los compañeros, a fin de superar circunstancias de grandes demandas de trabajo, falta de autonomía, carencia de reconocimiento, situaciones conflictivas en general, ¿sí? Entonces, la calidad de las relaciones interpersonales en el trabajo va a moderar el nivel de este burnout eh, desde este aspecto justamente grupal e institucional, ¿no? Yo no dejo individuales o particulares. Lo que por ahí estoy destacando es que no sería correcto solamente posicionarnos en cuestiones individuales. Bueno. Esto va a aumentar la satisfacción laboral y la calidad de vida del operador, ¿sí? Bueno, y acá es la idea de proponer algunas preguntas, poner en palabras reflexiones que se nos presentan al momento de vivir estos malestares o estos padecimientos, ¿no? Y a veces de la mano del individualismo, ¿no? O de la mirada individualista, parecería como que el profesional que tiene esta dificultad no está pudiendo sobrellevar lo que serían los gajes del oficio, ¿no? Como que esto es así, cuando vos trabajás en esta temática tenés que saber que esto es así, pero yo me permito preguntar, ¿es natural sufrir cuando trabajamos con situaciones de violencia siempre? ¿Cuántos de estos sufrimientos se deben a condiciones desfavorables de trabajo? Y si estas condiciones además incluyen el maltrato laboral, entonces, a ver, yo no desconozco la situación macro en la que están las instituciones, pero no puedo dejar de mencionar que una de las modalidades de maltrato laboral es el otorgar más trabajo del que se puede hacer, ¿sí? Entonces, me pregunto, ¿reproducimos la autoculpabilidad
responsabilización y la minimización de los riesgos a los que estamos expuestos de las personas en situación de victimización. Y reproducimos también considerarlo un problema individual. Entre ellos, naturalizamos, por ejemplo, los malestares físicos. Sabemos que lo tomamos como algo normal, esperable, como un gaje del oficio, estar estresados en esta etapa del año con repercusiones en lo corporal. Eh, Esto también nos puede llevar a ver, vincularnos también con lo corporal, ¿no? Y no estar como desconectados de nuestros cuerpos, ¿no? En esto de sostenerla entre lo mental, racional y lo corporal. Bueno, algunas situaciones a enfrentar y que estarían en proceso de problematización. La pregunta de, ¿fallamos en la organización del trabajo? ¿No encontramos criterios de urgencia dentro de... ¿Esto se debe a un problema justamente de organización o la causa de esto es la sobrecarga? ¿Sí? Esta designación de medida de trabajo del que se puede hacer o del que se puede hacer bien, como decíamos recién. Ahora, trabajar bien desde el marco ético profesional es una utopía. ¿Me permito intervenir de forma contraria a la correcta? ¿Y las consecuencias? ¿Qué pasa con esas personas por cuya intervención soy responsable? En estas situaciones, a veces nos encontramos con estar expuestos a órdenes contradictorias, fuera de lógica, ¿no? Este es un ejemplo concreto en una institución, en un determinado, en una feria. Digo, ¿cómo puedo presentar informes de riesgo antes de la 1:30 si la orden es atender la demanda espontánea que ingresa hasta las 2 de la tarde? ¿Sí? Entonces las preguntas son, ¿y la responsabilidad profesional e institucional? ¿Cómo respondemos de manera asertiva ante órdenes contradictorias, y acá digo ilógicas, ¿no? Porque por ahí, a modo de ejemplo, puedo mencionar que ante estas situaciones, algunos de los trabajadores tomaban la posta de ir a plantearle a la persona responsable por la institución que había un informe de riesgo para sacar, ¿no? Y tener que soportar un reclamo, un maltrato, ¿sí? Pero, insisto, estas formas de maltrato institucionales, por lo menos en el ámbito donde yo trabajo, que es en la provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial, se está empezando a visibilizar, ¿sí? Y se están empezando a responsabilizar a los autores de malos tratos institucionales. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Hace un rato hablábamos del reconocimiento, ¿no? Digo, ¿qué pasa cuando también está sobrecargada la propia institución, no cada uno de los profesionales? O cuando esta institución tiene una falta de reconocimiento de la población en general, ¿no? Como les decía, yo trabajo en eh, ahora no estoy en un área de demanda espontánea y esto por ahí uno no se confronta tanto con la falta de reconocimiento institucional, pero ¿qué pasa cuando a lo mejor el organismo que atiende la guardia de violencia es la única o la principal fuente de lugar de demanda espontánea de situaciones que no encuentran canales o viabilización en los sectores específicos, ¿no? Eh, por ejemplo, de otros temas que no tienen resolución porque la población es pobre, porque tienen situaciones que no se pueden dar, porque son por ahí disputas sobre situaciones habitacionales en lugares donde no hay escrituras, o materiales en cuestiones que por ahí no se escapan a lo que serían las leyes de lo que son sucesiones, ¿no? Entonces, muchas veces no existe en los ejecutivos, tanto municipales como provinciales o nacionales, ¿no? El curso que esta población necesitaría y no obstante ingresan por el reclamo al Poder Judicial y se suma a la descalificación institucional, ¿no? Esto son factores que también nos impactan.
Entonces, y bueno, como decía de Jure, estas cosas que van a seguir sucediendo es, bueno, estamos en un contexto macro de aumento de las condiciones de pobreza, de retracción del Estado, y para mí no es un dato menor los intentos de descalificar a los sectores públicos, ¿no? Eh, entonces, muchas personas que trabajan con estas temáticas hoy también están con ese temor ese producto de sufrimiento que es qué pasa si no me renueva el contrato, ¿no? Y esta cuestión de, bueno, pero si yo trabajo, digamos, estas son situaciones que también obstaculizan el trabajo y que le suman un sufrimiento a lo que es específico del trabajo con la temática, ¿no? Otra de las situaciones que me parece que es importante vigilar como fuente de sufrimiento es qué pasa cuando, esto está vinculado con lo que es también las formas de trabajar que nosotros hacemos ser así por lo que hemos estudiado y no están dadas las condiciones para eso. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando sabemos que la seguridad es un prerequisito diagnóstico, ¿sí? Para niños o no solamente para niños, para otras personas también en situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos acciones con los niños en situación de riesgo? ¿Qué pasa cuando hay limitaciones en los recursos institucionales de los ejecutivos? Y calculo que a algunos les habrá pasado conocer de situaciones de niños, niñas o adolescentes que están en lista de espera para abrigos, ¿sí? Entonces, eh, también nos enfrenta con la lógica, ¿sí? Y esto también es producto de sufrimiento. Bien, entonces, otro aspecto a considerar, me parece que suma estrés desde lo institucional y en lo que tendríamos como que tratar de contribuir colectivamente a problematizarlo y a buscar soluciones. Yo quiero destacar que, si bien estoy mencionando estas preguntas, son para visualizar, para problematizar, pero tengo claro, como dicen varios autores, entre ellos Vita Escardó, que parte de la salida del burnout es salir de la queja, ¿no? Entonces, eh, yo estoy como poniendo, mencionando algunas cuestiones que creo que es importante problematizar, pero no solamente para decir esto está mal, sino para poder pensar frente a esto que está mal, cuáles son los factores que asociados a que estas situaciones sean problemas y cuáles entonces serían las posibles vías de resolución, ¿sí? Entonces, otro de los aspectos que involucra institucionalmente a las personas que trabajamos con violencias es el estar expuestos físicamente a las situaciones de violencia de los que concurren a las instituciones, ¿sí? Eh, a varios peritos o operadores nos ha pasado de que una persona se presente armada, no está institucionalmente previsto, eh, eh, digamos, prevención amplia en este sentido, ¿no? Entonces, muchas veces, en nombre de la solidaridad entre los compañeros, nos cuidamos entre nosotros, ¿no? Pero este cuidado artesanal a veces tiene que ver con ir a buscar al policía, que hay un solo policía en los 3 pisos, ¿no? Entonces, digo, esto, padecimiento. Bueno, lo mismo, el temor a que la persona sea agredida mientras está transitando por la institución o cuando estamos llevando adelante la entrevista, ¿no? Esto, insisto, es un gaje del oficio porque como que no, este tema no se logra problematizar, el tema de la integridad personal, ¿no? Como que si estuviera la integridad personal de quien atiende y de quien es usuario. Bueno, frente a esto, o sea, el poder problematizar tiene que ver con poder compartir eh, justamente las causas y poder pensar en conjunto las estrategias, ¿no? Eh, entonces, la salida es colectiva, digamos, frente al individualismo que puede aparecer en las instituciones, la salida es colectiva. Entonces, acá, estas son propuestas de Paggi,
me olvidé de ponerlo en la diapositiva. Entonces, cuestiones que se pueden hacer para favorecer el clima laboral y el cuidado de los trabajadores tiene que ver con aumentar la comunicación sobre las cuestiones de trabajo y los problemas comunes, poder favorecer la obtención de apoyo emocional y social entre los pares, fomentar el asesoramiento entre los miembros sobre recursos y estrategias de otros compañeros, mejorar las condiciones ambientales y el clima laboral, aumentar la sensación de seguridad en el empleo, supervisión externa o covisión, desarrollar procesos de retroalimentación del rol, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que es esto colectivo puede ser un proceso instituyente y de enfrentamiento al avance del individualismo y justamente del creer que son deficiencias personales o individuales. Bueno, y cerraría esta parte con una reflexión de Alfredo Moffat, que dice: la salida es colectiva siempre, en este mundo injusto ninguna persona se salva sola. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, Edith. Muchas gracias. Este, después, después de escucharla a Susana Cuadro, bueno, pueden ir haciendo comentarios, ¿no? También en el chat y así podemos ir intercambiando. Bueno, la licenciada Susana Cuadro es perito psicóloga del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Es supervisora de equipos que trabajan con violencias, doctoranda, Facultad de Psicología de la UBA, su tesis, Desgaste en Violencias, especialista en atención y tratamiento en violencias de género de la UBA, integrante del equipo de investigación Infancia y Necesidades, docente de la especialización en atención y tratamiento de violencias hacia las infancias y adolescencias de la Universidad de Luján, y es autora de artículos sobre el tema. Bueno, Susana, si querés podés compartir para Muy bien. Naya. Bueno, buenas tardes. Qué bueno que estén acá un viernes a la tarde, a esta altura del año. La verdad que es muy bueno. Yo siempre pienso que estos espacios, cuando empezamos a hablar de qué recursos, qué herramientas tenemos para combatir el desgaste, una de las cosas que me parecen básicas es esto, ¿no? Poder juntarnos a debatir, a pensar cuestiones, pero en una actividad grupal, ¿no? Grupal con intervención de todos, de todas. Para empezar, me gustaría que me cuenten, si pueden y si tienen ganas, que eso siempre me resulta muy interesante, si ustedes creen que en la institución de pertenencia donde están trabajando en este momento, están llevando adelante alguna estrategia para combatir el desgaste, ¿no? Si ustedes piensan que desde el espacio en el que están ya están activando algunas cuestiones, ¿no? Relacionadas con esto, así que lo van escribiendo en el chat, después lo retomamos con Edith. Eh, Me parece que por lo que yo vengo trabajando y vengo haciendo, creo que en muchos espacios hay un posicionamiento distinto este último tiempo, ¿no? Y los trabajadores estamos como mucho más conscientes de lo que este tipo de trabajo nos provoca, nos produce, no solo psíquicamente, también en el cuerpo. Por lo cual, para empezar, quiero decir lo que digo siempre, estamos hablando de síntomas que aparecen a causa del trabajo, por lo cual obviamente que esto nos separa de una posición en donde somos nosotros como individuos los que tenemos que responder a estas cuestiones, y tienen que ser las instituciones de pertenencia y también obviamente el Estado quien empiece a tener una participación mucho más activa en combatir estas situaciones. Eh, Digo, hace muy poco en la historia de nuestro país que estamos trabajando con todas las violencias de género, ¿no? Que estamos armando dispositivos, armando intervenciones, que las instituciones fueron sumando plantas de trabajo. Digo, poco en la historia que tenemos como país, sé que hace muchos años, pero dentro de todo venimos hace poco tiempo trabajando todas estas cuestiones
cada vez aprendiendo más, creciendo más, armando leyes que puedan favorecer a todas las personas que padecen violencias en diferentes instancias y también capacitándonos en esto mucho. Me parece que lo que falta ahora y el paso que sigue es que empiece a haber una legislación que también promueva el cuidado de las personas que estamos al cuidado de otros que padecen violencias, ¿no? Me parece que esto debería ser relevante justamente en vías de pensar en la protección de las personas que atraviesan situaciones complejas, ¿no? Que situaciones de crisis, situaciones traumáticas muchas veces durante años de sus vidas, que tienen síntomas graves, que tienen marcas y secuelas muy complejas y que somos nosotros, nosotras los que vamos acompañando, atendiendo, evaluando, ¿no? Ahí armando dispositivos para poder, de la mejor manera que nos sale, de la mejor manera que podemos. Y creo que, bueno, también se viene un tiempo en donde primero tomar conciencia nosotros, nosotras, de la consecuencia que tiene esta tarea y empezar a pedir y empezar a demandar y empezar a armar en serio un debate, pero no solamente un debate de ideas, sino también acciones concretas en relación a solicitar que esto sea parte, ¿no? Sé que estamos en un momento muy complicado para esto. Edith lo mencionaba un poco, ¿no? El empobrecimiento de algunas cuestiones provenientes de la tarea pública, pero bueno, no hay que cansarnos, digamos, de poner en primera plana que esto es algo importantísimo, porque depende de nuestra salud. Esto, como parte de lo que quiero contarles hoy, les voy a mostrar lo que apareció en una de las últimas investigaciones que yo vengo haciendo, donde entrevisté a un montón de trabajadoras, trabajadores que, que se desempeñan en diferentes instituciones trabajando en violencias para que me cuenten justamente si pensaban, si sentían, si creían que tenían algún tipo de consecuencia de secuela por este tipo de tarea, ¿no? Y les voy a mostrar un poco qué apareció, qué salió. Para mí fue, la verdad, interesante y en algún punto también sorpresivo lo que apareció ahí. Así que lo voy a compartir un poco con ustedes. Eh, bien. Voy a compartir pantalla solamente para no irme por las ramas como suelo hacer, pero voy a intentar que no, voy a intentar ser prolija en lo que voy a contar. Bien, empezó por cualquier lado, vamos al principio. Eh, a ver. Bueno, estamos hablando de las violencias, si bien esto está clarísimo, siempre me gusta empezar por acá porque creo que nunca nos olvidamos que las personas que están en primer plano de las intervenciones son las personas que padecen, ¿no? Mujeres víctimas de violencia de género, niños, niñas, adolescentes que han padecido violencia sexual o que han padecido maltratos, son los que están en el centro de la intervención, pero bueno, como hoy vamos a hablar qué nos pasa a nosotros, a nosotras, vamos a hacer una vuelta cortita por lo que nos toca acompañar en estos casos, ¿no? Generalmente se trata, como les decía antes, de personas que con una cercanía afectiva, ¿no? Intentan someter a otra persona mediante la fuerza, la manipulación, la amenaza, el golpe, ¿no? Esto generalmente dura muchos años, se vivencia de manera repetida y sostenida en el tiempo. eh, por lo cual, cuando logramos, ¿no? En algún tipo de intervención en la institución donde estemos, poder escuchar, recepcionar eso que trae la persona que ha venido padeciendo violencia, lo que nos encontramos es muchas veces marcas en el cuerpo. Nosotros presenciamos, ¿no? Las marcas o las señales de esa violencia sufrida. A veces también en niños, niñas y adolescentes, más que nada, aunque también obviamente se ven las personas adultas, vemos cortes en el cuerpo, ¿no? Estos cortes que muchas veces aparecen como intento de drenar el dolor psíquico, eso también lo podemos presenciar. Los sentimientos más escuchados son el terror, la angustia, la desconexión emocional, ¿no? Son sentimientos que si bien obviamente que vienen desde la persona que nos está relatando la violencia, son cuestiones que cuando estamos escuchando aparecen imágenes, lo representamos, lo imaginamos muchas veces frente al otro, intentamos imaginarnos cómo se sintió, qué le pasó, ¿no? Muchas veces le decimos empatía, depende para qué escuela teórica. Muchas veces también interpretamos todo lo que vamos sintiendo en la medida que vamos escuchando como contratransferencia y también hacemos apreciaciones, hipótesis acerca de todo eso que nos va pasando. Pero también tenemos que tener en cuenta que más allá de ser personas profesionales, que tenemos una teoría
que nos apuntala la experiencia y todo esto, también somos personas que tenemos una experiencia de vida, que tenemos muchas veces historias también de traumas, y todo esto que escuchamos no nos pasa desapercibido, no hay un solo aparato psíquico, el mismo aparato psíquico que tiene esa representación de lo que le pasa a la persona que tenemos enfrente para intentar comprenderlo y volcar después teóricamente eso en un informe, también arma otras conexiones, ¿no? Que nos va recordando otras cosas, que nos van haciendo sentir cosas. O sea, en un montón de entrevistas uno va sintiendo broncas, angustias, desasosiego. Uno se puede imaginar fácilmente el temor que puede sentir una niña que ha sido abusada durante muchos años por una persona muy cercana afectivamente. Uno puede entender perfectamente la frustración de una mujer que no logra separarse o no logra correrse de una pareja que la golpea, que la maltrata, que la violenta psicológicamente o sexualmente, ¿no? Uno puede imaginar un montón de cuestiones ahí enfrente de estas personas que vienen a relatarnos cuestiones. Y estas cosas que vamos sintiendo se relacionan con que muchas veces estos aspectos son los más siniestros de la cultura, ¿no? Son cosas que a cualquier persona obviamente le generarían angustia y que le generarían una movilización, ¿no? Por esto que uno eh, escucha, interpreta, reconstruye, ¿no? Para volcar en un informe, pero lo que tiene de particular este tipo de tarea que nosotros realizamos es que este tipo de delitos, la gran mayoría de las veces no tiene testigos, ¿no? Se trata de esta encerrona trágica que dice Ulloa, está el victimario y la víctima, la persona que comete ese delito y maltrata, golpea, abusa y la persona que padece todo eso. Por lo cual muchas veces ese relato que nosotros recibimos se convierte en testimonio para ser una prueba muchas veces fundamental para la causa judicial, ¿no? Entonces nosotros ahí también nos vamos convirtiendo en testigos de todo eso porque nuestra función en la gran mayoría de las veces está relacionada con apuntalar justamente esos discursos y más estando en una cultura como la que estamos, ¿no? Donde muchas veces ese mismo discurso que traen las víctimas es puesto eh, en duda, es repreguntado, es indagado y sobreindagado, como ya sabemos, y nuestra función profesional ahí tiene que ver justamente con que esto por lo menos sea acompañado, ¿no? A través de nuestros informes, a través de las reuniones que nosotros podemos tener con diferentes equipos o incluso en los juicios, ¿no? En donde nos llaman a declarar por estas cuestiones. Todo este trabajo que nosotros hacemos se caracteriza por algunas cuestiones. Muchas veces las denuncias llevan a que nosotros tengamos que actuar lo más rápidamente posible, porque el riesgo está ahí, ¿no? Hay un riesgo de que esta persona que ha podido develar, que ha podido denunciar, siga en riesgo, por lo cual nosotros tenemos que intervenir rápido o lo más rápidamente posible. Las decisiones muchas veces se toman en un clima de precipitación por esto, ¿no? Y a veces aparecen datos confusos, información insuficiente, ¿no? Que nosotros somos los encargados ahí de completar de alguna manera o de por lo menos eh, llevar adelante de la manera que le sea más útil a la persona que viene. Esto más la presión de saber que muchas veces de nuestro informe o de nuestra intervención va a depender esto, ¿no? Salvar una vida, evitar la ocurrencia de un daño, también que tardemos quizá en la intervención puede agravar estados de salud que ya están, porque luego de una intervención bien hecha, sabemos que viene la parte de la reparación, ¿no? La reparación que tiene que ver con que se logre la protección, con que se logre una sanción para la persona que ocasiona el daño, que se logren los tratamientos necesarios, etcétera. Pero bueno, justamente todas esas presiones son las que muchas veces nos traen este plus de sentimiento de responsabilidad que viene añadido, digamos, a la función. ¿Y cuáles son las consecuencias? Perdón que haga toda esta vuelta, pero vamos a ir a las herramientas que uno tiene para hacerle frente a todo esto, pero primero voy por la parte negativa, que sería exponer por ahí un montón de estas cuestiones que nos pasan a las personas que vamos trabajando en esta tarea. Esta exposición prolongada, esta escucha de situaciones traumáticas, puede provocar dos fenómenos distintos, digamos. Una, por un lado, alteraciones vinculares. Esto tiene que ver con que después de pasado un tiempo, ¿no? Y después que uno está realmente con un desgaste importante
por el lugar de trabajo en el que está realizando, puede estar con deseo de no interactuar con gente, volverse más ermitaño, Me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en un juzgado de familias un montón de tiempo, más o menos 18 años, me llamaba la atención cómo estaba la gente que venía trabajando hace mucho. Cuando uno entra con la mirada nueva, no naturaliza nada, ¿no? Que por ahí es algo que después de estar muchos años en una institución, uno como que va eh, sintiendo que, bueno, las cosas son así, ¿no? Esta frase de, bueno, esto es así, es de esta manera y ya está estipulado y ya está instalado en la institución. Y me acuerdo que uno de mis compañeros decía que tenía una botella de donde tomaba agua, ¿no? Y decía que esa botella le había puesto Wilson. Entonces, cuando yo empecé a indagar qué pasaba, por qué le decía Wilson a la botella de agua, los otros compañeros decían, él no se junta con nadie, es como el náufrago, ¿vieron la película El náufrago que tenía la pelota esa que le decía Wilson? Bueno, él tenía esto. Y a mí me generaba mucha risa, pero bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con este deseo de aislarse, hacer la entrevista, hacer el informe e irse para la casa, intentar no interactuar con mucha gente, ¿no? Empezar a estar como en este estado por ahí de desconexión de los otros, una necesidad incluso, ¿no? De no seguir gastando más energía, digamos, de la que uno tiene disponible. Y por otro lado, aparecen modificaciones en las características de la personalidad eh, de estos profesionales que nos encargamos de atender, de acompañar, de evaluar, ¿no? A las víctimas de violencia. Aparece frustración, cansancio, sobreadaptación a las exigencias, burocratización, ¿no? En este ejemplo que les decía, algo de esto había. Y por último, síntomas psicológicos y físicos. Les contaba que yo había hecho una investigación, hice un par de investigaciones en relación a esta temática. Esta que les voy a mostrar, la hice durante la pandemia y ahí hubieron 150 profesionales de diferentes instituciones que me fueron contestando algunas preguntas. En esta específicamente lo que yo preguntaba era la representación que el trabajador o la trabajadora tenía en relación a las marcas o las señales del desgaste. Y las diferencié en lo que ellos denominaban enfermedades y lo que ellos podían señalar como señales del desgaste en sí, ¿no? Lo separé en cantidad de años, ¿no? De 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 11 a 15, ¿no? Hasta 21 más. Y lo que iba apareciendo es, de 0 a 5 años, en algunos casos no aparecía ninguna marca, me decían los trabajadores, trabajadoras, y después iban apareciendo algunas cuestiones que ellos determinaban como enfermedad, la hipertensión, las contracturas, el colon irritable, problemas gastrointestinales, disminución de la visión, lumbalgia, etcétera. Por otro lado, ustedes vean que en las señales de desgaste muchas veces se repiten las mismas cuestiones, porque en realidad a veces si bien tenemos representado que, por ejemplo, una señal de desgaste podría ser cansancio, ¿no? Muchas veces no podemos determinar si una enfermedad está totalmente relacionada con el trabajo o no. No tenemos el elemento nosotros, nosotras como trabajadores, para saber si esto que me está pasando, por ejemplo, no sé, a ver, la disminución de la visión tiene que ver con que estoy todo el día con la máquina escribiendo informes o si tiene que ver con otra cosa. Bien, pero aquí lo que aparece, ¿no? Es el desgano, por ahí de este lado, en la columna de señales de desgaste, aparecen muchas más cosas relacionadas con el estado de ánimo, el desgano, la apatía, la desconfianza, la pérdida de fe, esto también, ¿no? Esto de tener una población atendida en donde, lo que hablábamos recién, aparecen una gran cantidad de crueldades, ¿no? En donde vemos que lo que la sociedad puede hacerle, digamos, a sus miembros más frágiles, también hace que el profesional un poco se endurezca, entre comillas, ¿no? También pérdida de fe en que las cosas mejoren, falta de paciencia, agotamiento, cansancio, eso apareció en todos los años, ¿no? Es lo que estaba transversal a todos los años de antigüedad, era mucho cansancio, agotamiento, eh, desconcentración, desorganización. Bueno, ustedes ven en el cuadro cada una de las expresiones que han tenido los distintos profesionales que contestaron y ven también que pasados muchos años aparecen cuestiones más graves, ¿no? Eh, lo cual también me hizo pensar a mí, si bien lo que les decía antes, esto no fue acompañado por un diagnóstico médico certero, estamos hablando de representaciones de los profesionales en relación a cómo se sentían en ese momento, ¿no?
muchos de los profesionales me contaban, porque había una parte que era cualitativa, que bueno, que habían estado internados, que habían tenido que hacerse una operación. Obviamente que ahí sí me di cuenta que esto estaba acompañado por un tratamiento médico, pero bueno, muchos otros no, por lo cual yo no puedo asegurar que esto es totalmente así. Sí, lo que puedo decir es que cuando yo hago el agrupamiento, digamos, muchas de estas cuestiones se repetían, ¿no? Había muchos de estos síntomas, signos, indicadores, como le queramos llamar, que iban apareciendo con mucha frecuencia. Eh, ¿Qué son estas marcas? Yo les voy a decir marcas, por esto que les decía, no puedo decirle patologías, tampoco puedo decirle eh, puedo darme cuenta que para la representación que tiene el trabajador, la trabajadora, esto está relacionado con su trabajo de todos los días. Yo, desde mi propia experiencia y también de la experiencia de los equipos que superviso, me doy cuenta que las marcas están, ¿no? Que este tipo de tarea tiene eh, tiene como señales que dan cuenta justamente de esto, ¿no? De que uno se va desgastando a partir que pasa el tiempo en determinado lugar, si es que uno no hace una tarea de prevención, ¿no? Y una tarea también de concientización, no solamente al adentro de cada uno de nosotros, sino también en lo grupal y mucho más importante también en lo institucional, ¿no? Esto está relacionado, según un montón de investigaciones que no son mías, sino que son de un montón de gente que viene investigando esto y para el que esté interesado, la que esté interesada, obviamente que después yo puedo dejarles, les dejé un texto, un artículo que yo escribí, donde ahí están todas las referencias bibliográficas, por eso se los dejaba, para que ustedes si quieren ampliar la información y el conocimiento acerca de todas estas cuestiones lo puedan hacer, porque la verdad que es súper interesante, más allá de que a veces es medio autorreferencial, ¿no? Porque uno siente que uno también está con estas marcas, pero la idea de poder entender y conocer bien qué es lo que nos pasa con esto, me parece que está bueno no solo para nosotros, sino también para las otras personas que realicen esta función. Eh, y estas marcas un poco tienen que ver con esto, ¿no? Con todo esto, estos aspectos de lo recepcionado que se vuelve difícil de tramitar y tiene una potencialidad traumática. Edith hablaba recién de la precarización laboral, bueno, del burnout y la precarización laboral. Yo creo y vengo pensando hace mucho que justamente esta precarización laboral que padecemos hace que seamos más vulnerables a estas secuelas de trauma en la escucha, ¿no? Cuando nosotros, o cuando yo conozco equipos que han podido tener un vínculo con la institución de pertenencia que les permite estar más tranquilos, más cómodos, que regula determinadas cuestiones que previenen el desgaste, son equipos que están mucho mejor posicionados, ¿no? Son equipos que uno los ve con más posibilidad de palabra, con más posibilidad de metabolizar toda la cuestión relacionada con el trabajo con violencias. Ya lo dijo Edith, así que no me voy a quedar mucho en esto, pero obviamente que la precarización tiene que ver con una cantidad excesiva de entrevistas, que haya pocos profesionales, la baja remuneración económica, lugares inadecuados para la atención, que los lugares inadecuados físicamente, ¿no? Los edificios precarizados y todo este tipo de cosas, o que no haya lugar para que cada profesional tenga su propia computadora, su propio despacho, su propia caja de juegos. Eh, Obviamente que también, que tampoco digo, permiten que uno pueda hacer el trabajo de manera cómoda, de manera tranquila. El mal clima de trabajo, ¿no? Las instituciones piramidales, hegemónicas, patriarcales, la dificultad o los obstáculos que uno puede tener para realizar el trabajo interdisciplinario. Y a todo esto, ¿no? Que viene de la institución de pertenencia, se nos suma todo lo que viene de afuera también, ¿no? Porque el backlash, este ataque que se hace a las personas cuidadoras o a las personas que apuntalan el relato, obviamente que también está dirigido hacia nosotros, ¿no? Tenemos ataques provenientes de profesionales, de otros profesionales que muchas veces son peritos de parte o son personas que se involucran, pero bueno, no del lado de la víctima, sino del lado del victimario, ataques de los abogados, de imputados, ¿no? O sea, muchas veces también desde la propia institución de pertenencia, ¿no? Cuando se descree la víctima y por lo tanto, como uno hizo un informe relacionado con ese discurso, también te atacan por las dudas
también es algo pesado que hay que tramitar y que ir llevando paralelamente a todas las otras cuestiones, ¿no? Em, la vulnerabilización progresiva relacionada a la precarización, esto que les decía, provoca cansancio psíquico, frustración, la sensación de desvalorización del trabajo. Esto lo paso porque lo dijo Edith de manera excelente, así que no me voy a meter por ahí. Las estrategias, vamos a las estrategias, que no quiero que se me pase el tiempo sin hablarles un poco de eso. Yo les preguntaba que si tenían ganas de contarme qué estrategias vienen desarrollando las instituciones en donde ustedes están en relación al desgaste. Em, en primer lugar, obviamente, todo lo que promueve el autocuidado y la prevención, ¿no? Ahí estábamos viendo en el cuadro acerca de las señales del desgaste, cómo en los primeros años esto no está, o casi no está instalado, ¿no? Eh, Cuando nosotros sabemos eso, tenemos que promover que las personas que ingresan a las instituciones donde se trabaja con violencias vengan con una formación adecuada, ¿no? Y que si no la tienen, ¿no? Por la cantidad de tiempo que hacen que están recibidos o lo que sea, que en primer término se les permita tener todo un tiempo previo a la atención directa para poder capacitarse, para poder entender la ideología institucional, para conocer los protocolos si es que los hay, ¿no? Estos tiempos de cuidado para la persona y también contarles acerca del desgaste, ¿no? Porque que la persona que ingresa sepa que este es un trabajo que tiene algunas cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. El fortalecimiento de las redes de apoyo, los espacios de capacitación como este en el que estamos hoy, donde podemos repensar estas cuestiones, debatirlas, escuchar a otros, a otras para ver qué estrategias se están llevando adelante. Me parece que es súper importante. Creo que en tiempos como este, ¿no? Como decía Edith, en donde lo que está más en primer plano es el sálvese quien puede y el individualismo, creo que estos espacios eh, forman algo totalmente instituyente, totalmente que hay que defender, que hay que cuidar mucho. Eh, por otro lado, la supervisión específica, ¿no? Una supervisión externa específica con orientación a la prevención del desgaste y también un acompañamiento individual como parte del diagrama de trabajo. Eh, yo como parte cuando fui supervisora de la línea 144, fui supervisora 2 años, me llamaba muchísimo la atención que ellos y ellas tenían, las operadoras, como parte de su diagrama de trabajo, tenían incluido en el horario laboral la supervisión externa, una supervisión interna, días por burnout, tenían rotación, una rotación relacionada con eh, luego de 3 o 4 o 5 meses de trabajar como operadores, operadoras en la línea, rotaban a otras durante un mes por otras tareas que no estuvieran tan relacionadas con la atención directa, ¿no? Descansaban la escucha y esto también fomentaba que aparecieran cuestiones sumamente saludables ahí relacionadas con esto. Eh, Se entiende obviamente que la orientación de las intervenciones que dependen de la iniciativa de los propios empleadores no es suficiente, ¿no? Para contrarrestar la enfermedad mental y física provocada o agravada por el trabajo. Obviamente que se necesitan políticas de Estado que generen estas modalidades diferenciales para este colectivo. Eh, yo vengo diciendo que tengo una metáfora que no la tengo cerrada para nada y a veces siento que es oportuna y a veces no, la estoy armando, pero lo que me imagino siempre es que los que trabajamos con violencias, ¿no? Tenemos una semejanza, bueno, obviamente metafórica, con una persona que trabaja haciendo radiografías, por ejemplo, ¿no? Y entonces está con todo ese traje y uno cuando entra dice, ah, vos estás con el traje, yo no. Entonces uno dice, bueno, claro, porque esa persona está todo el día haciendo radiografías, entonces obviamente tiene que estar protegido. Nosotros todavía no tenemos como colectivo un traje que nos proteja en estas cuestiones y creo que en ese punto tiene que ser la institución de pertenencia y obviamente una política de Estado que nos, nos provea del traje cuando nosotros vamos a entrar a trabajar en esta temática. Entiendo que no es buena la metáfora del todo porque para mí lo más importante de la prevención tiene que ver con lo grupal, ¿no? Yo creo que el trabajo interdisciplinario y la pertenencia a un equipo
en donde un equipo solidario, un equipo que democratice la palabra, un equipo que facilite que uno no solamente pueda o quiera hablar de la tarea en sí misma, sino que también pueda hablar de estas cuestiones, ¿no? Un equipo que soporte, digamos, que contenga que cada uno de nosotros podamos decir cómo nos sentimos, qué nos pasó con esa intervención, me dio mucha bronca, salí con ganas de llorar, la verdad que me frustré muchísimo porque corté con el fiscal y me di cuenta que no van a hacer nada. Bueno, este tipo de cosas que tienen que ver con las intervenciones, que tienen que ver también con todo lo que ponemos ahí, lo que ponemos en juego, digamos, cuando estamos trabajando, que me parece eh, que en eso, ¿no? Que en estas cuestiones es donde no tenemos que pensarlo como individual, ¿no? Muchas veces cuando trabajamos en estas temáticas, y más psicólogos, psicólogas, tenemos muy incorporado el tema de el tratamiento individual, la supervisión, ¿no? Como parte de la tarea. En este caso lo que yo vengo pensando es, si bien obviamente recomiendo para todos y todas que los tratamientos psicológicos individuales ayudan muchísimo, por esto que yo les decía que la atención de trauma muchas veces moviliza la historia de los propios traumas que haya tenido el profesional, la profesional que atiende. Y convengamos que en este tipo de cultura y donde la gran mayoría de las personas que atendemos violencia somos mujeres, es muy probable que hayan escenas y cuestiones relacionadas a las violencias de género en nuestras propias historias, ¿no? Por lo cual esto que escuchamos puede ir en algún punto a esa dirección, ¿no? Y ponernos más vulnerables. Pero más allá de eso, más allá de esta cuestión que, bueno, que es parte de la propia individualidad y decisiones personales, aparece otra cuestión relacionada con esto que yo les decía acerca de cómo nuestra subjetividad se posiciona frente a este recibir todas estos relatos tan cargados de violencia y de crueldades. eh, y además, digo, no solamente vienen en el relato, sino que muchas veces en nuestras intervenciones la violencia viene de las propias instituciones, ¿no? Edith contaba un ejemplo acerca de qué nos pasa cuando hay un niño o niña que está en una situación de vulnerabilidad, de riesgo y necesita una medida de abrigo y no encontramos ninguna vacante en ningún lado como para que ese niño o niña esté. Y entonces se toma una medida de abrigo precaria con una persona que no sabemos cuánto tiempo lo podrá cuidar o si va a poder tener el dinero suficiente para poder mantener a ese niño o esa niña. Y obviamente que la preocupación empática, la preocupación que sentimos como profesionales, que queremos que la intervención que tenemos con estas personas sea la mejor posible. Eh, Obviamente que ahí aparece toda una cuestión, ¿no? Importantísima como para pensar. Bien, no me quiero ir así no dejo de contarles. Cuando les hablo con esto voy terminando porque me gustaría que charlemos, de supervisión específica, tenemos modelos que se van armando en varios lugares. em, que se vienen probando, porque en realidad esto es bastante novedoso también, pero bueno, en España, en México, hay varios lugares donde esto ya se está haciendo. Yo intento también llevarlo adelante dentro de mi propia práctica. La supervisión está relacionada, por un lado, con una modalidad que se hace entre el propio equipo de trabajo, que se llama diffusing, que quiere decir desactivando, y que tiene que ver con que el equipo de trabajo mismo pueda tener un espacio, ¿no? Un espacio cotidiano, un espacio de todos los días, donde por un ratito, 20 minutos, 15 minutos, en el lugar donde quieran, puedan hablar qué pasó en esas intervenciones del día, ¿no? Cómo se sintieron, qué les pasó, no solamente con esto que les digo acerca de la escucha de situaciones de violencia, sino también si fue una buena intervención, si sienten que algo de la tarea no salió bien, si sienten que se sintieron frustrados, se sintieron descontentos con la tarea, o si salió muy bien, o fue una intervención que los dejó súper contentos, ¿no? Que la tarea empiece en lo cotidiano a tener más palabra, ¿no? Que haya más presencia, digamos, de la palabra ahí. Eh, Tener espacios adecuados también dentro de la institución para desconectar un poco del trabajo, ¿no? Me doy cuenta que los equipos generalmente no tienen estos espacios y en el mismo lugar donde se juntan a charlar es el mismo espacio donde muchas veces está algún compañero o compañera con
con alguna persona entrevistando o en el mismo lugar donde tiene otro compañero, otra compañera y tiene que hacer un informe y concentrarse, ¿no? Un montón de cuestiones, limitaciones que entiendo que tienen que ver con la institución y a veces es difícil cruzarlas, pero bueno, son muy importantes que uno, si puede, lo arme. Rituales, costumbres, ¿no? Festejar cumpleaños, juntarse a la mañana para hablar de otras cosas, modalidades específicas de cada grupo, ¿no? Para fortalecer el clima grupal famoso, pero el clima grupal tiene que ver en este caso con lo afectivo, ¿no? Con propiciar un espacio en donde, además de trabajar juntos, vayamos armando lazo, ¿no? Un lazo necesario como para sostenernos en otras instancias también. Son importantes los espacios lúdicos, creativos, los espacios donde uno pueda poner el cuerpo desde otro lugar, el sentido del humor. Eso es algo que no falla nunca en ningún equipo, ¿no? Poner ahí, eh, poder hacer chistes o reírnos de algunas cosas que van pasando en la tarea. Por ahí chistes que por afuera no se entienden, pero adentro del equipo sirven para sacar tensión. Y bueno, esto que ya no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con las políticas de Estado, pero bueno, son importantes los días de burnout, las licencias, las rotaciones, las jubilaciones anticipadas, que lo que hacen en un punto también es validar todas estas cuestiones, ¿no? Validar la existencia de este desgaste desde otro lugar. Primero lo validamos nosotros y nosotras, eso me parece que está muy bueno, que corresponde, pero después tiene que ser validado desde la institución de pertenencia con estos otros movimientos que dan cuenta de, sí te creo, ¿vieron eso? Sí, te creo. Desde la institución judicial donde nosotras estamos con Edith, hace un año, bueno, venimos luchando un montón desde el espacio gremial en esto, un montón, pero hace como un año y sacaron un oficio, ¿no? Ahora no era un oficio, era una resolución, ahí está, en donde entre todas las cosas que decían, hablaban del aumento exponencial de las violencias y que los trabajadores y trabajadoras que estábamos expuestos a este tipo de discursos sufríamos de desgaste. Yo me lo guardé casi a un cuadrito con eso, porque sabiendo cómo es la institución judicial, ¿no? Que empiecen a validar la existencia de esto y que, digo, es un montón. Todavía no hicieron nada al respecto. Ahora, ese es otro tema. Todavía no hay un movimiento más a partir de eso, pero bueno, sí nos da el recurso a nosotros, la herramienta para poder seguir demandando que algo de esto pase, ¿no? Que algo de esto empiece a modificarse. Y bueno, por ahí vamos. Bueno, me callo un poco, así podemos debatir, hablar un poquito entre todos, todas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Susana, Susana y Edith. La verdad que fueron muy claras las exposiciones, muy completas, ¿sí? Y bueno, lo que por ahí les voy a pedir a todos que puedan poner sus cámaras, ¿sí? Así podemos vernos, interactuar. Y un poco ante el pedido de Susana de escribir, ¿sí? En relación a que si en las instituciones en las que trabajamos, ¿no? Se ha, desde la institución, ¿no? Se ha hecho algún tipo de intervención, por decirlo de alguna manera, con respecto al burnout. Y escribieron en principio, creo que dos personas, las voy a leer, ¿sí? Isabel Gens dice que ninguna de las instituciones en las que trabajó durante más de 30 años han habido acciones y previsiones en la organización del trabajo para tomar en cuenta la protección de los equipos. Las acciones fueron generadas en algunos de los casos por el propio equipo, pero no han sido suficientes. Este tema nos ha llevado a ellas, ¿no? Hace mucho, a ellas, ¿no? Yo digo ellas, pero bueno, no lo sé, hace muchos años a escribir con Patricia Paggi algún artículo sobre el tema, el libro de maltrato infantil compilado por Lo Silvio leí, me Lamberti en encantó. el 2003. Bueno, y aclara, muy interesantes las exposiciones. Y también Romina Alamucci, en mi caso trabajo en el CIF, un espacio institucional nuevo. Eh, Lamentablemente estamos sobrepasados de tarea, la mayoría de los expedientes relacionados a violencia
con mucho esfuerzo armamos un espacio de reunión que usamos para recibir capacitaciones, realizar ateneos y hablar sobre lo que nos pasa, entre comillas, como una iniciativa autogestiva. Pero desde lo institucional, laboral, no hay políticas de prevención del desgaste laboral, naturalizándose. Bueno, y después Andrea Gilio es técnica universitaria en minoridad y familia. de- bueno, se está presentando de la Universidad Nacional de Luján. Muy buenas las exposiciones, gracias. Bueno, creo que nadie más Sí, hizo es, referencia. es un tema esto de las dos intervenciones, ¿no? Pensar que en 30 años de trabajo con violencia no se hicieron intervenciones desde la institución de pertenencia, la verdad que obviamente que nos moviliza. Y por otro lado es cierto lo que dicen ambas acerca de que todo lo que viene pasando hasta ahora es totalmente autogestivo. Eh, lo que se viene logrando, y me parece que eso también hay que revalorizarlo, es que los equipos cada vez más exigen que las supervisiones y las capacitaciones sean en horario laboral, cosa que hasta hace poco tiempo no pasaba. Ahora parece algo como más común, pero la verdad esto es muy nuevito y muchos equipos todavía no lo logran. Pero es cierto que hoy en día muchos de los equipos están eh, incluyendo dentro de su tarea la supervisión y la capacitación, pero no que no sea un extra, ¿no? Porque antes, además de que era autogestivo, además que lo pagábamos nosotros, además lo hacíamos fuera del horario laboral en un horario de descanso, ¿no? En un horario en donde tendríamos que estar dedicadas a otras cuestiones, dedicadas y dedicados a otras cuestiones. Eh, También poníamos estos extras, digamos, de la tarea laboral. Lamento un montón que los espacios nuevos que se vienen armando hoy en día, que son tan necesarios porque cada vez hay más ampliación de equipos y de plantas laborales y profesionales, esto no esté más aceitado, ¿no? Eh, yo este último tiempo recibí dos convocatorias de equipos de uno de Río Negro y otro de Ushuaia, que me pareció súper interesante porque ambos dos equipos cuando me escribieron me dijeron lo mismo, me dijeron presentanos lo que vos armás para presentarlo a nuestros empleadores. Ninguno me dijo, bueno, vamos a supervisar entre nosotros, como suele pasar con los equipos. Ellos querían presentarlo a los empleadores, me pareció que, bueno, hay algo que se está moviendo en relación a visibilizar y posicionarse también de otra manera en cuanto a esto, ¿no? De acuerdo. Bueno, yo no escribí, pero la institución donde yo estoy, que depende, o sea, en un programa de maltrato infantil, pero depende de la dirección digamos, de la mujer, y del gobierno de la ciudad, han implementado, ¿sí? Han contratado una ONG como para trabajar esta temática. Yo creo que viene ya desde hace 2 años, me parece. Este año con más intervención, con muchos talleres. En realidad, sí, con talleres grupales, ¿no? Donde convocan a todos los centros, ¿sí? Que se están trabajando y con supervisión. La supervisión todavía bastante escasa, digamos, ¿no? Porque como que pocos meses y no alcanza, pero bueno, hay algo de ese orden desde la afuera, o sea, desde la institución en sí. Lo que pasa es que yo creo, esto es a nivel personal, ¿sí? Eh, que de alguna forma, si bien esto y está bueno y hay que reconocerlo, ¿no? También es necesario eh, un trabajo mayor, o sea, no simplemente ofrecer, ¿sí? Una ONG que trabaje y se arregle, pero arréglense, esta es la sensación, ¿no? Claro, A ver, arréglense, acá tienen, ¿no? Pero el trabajo interinstitucional no está puesto ahí en juego, ¿sí? Lo que sucede, digamos, un poco lo que fueron hablando, ¿no? O sea, cuando uno está, no solo lo que les pasa a cada equipo dentro de los equipos, ¿sí? O con respecto a la tarea en sí, sino también lo que pasa en función de lo laboral, ¿sí?
y de las instituciones y el reconocimiento y el no reconocimiento. Bueno, toda esta otra parte me parece que queda un poquito más invisibilizada, ¿no? Por ahí uno lo puede hablar, pero no logra producir, me parece, cambios. Todavía, no sé. O sea, yo no digo Todavía, total. que Todavía. no, bueno. Sí, mm. No sé si sí. alguien más Yo quiere creo que es un comentar. O sea, camino. es un camino, exacto. Sí, Es un camino, bien. ¿no? Un proceso que vamos haciendo. Yo creo que bueno, como todo lo que fuimos consiguiendo en esta temática, ¿no? En el camino de la protección de víctimas, con todas las leyes que fueron apareciendo, conllevaron una lucha previa y una visibilización de determinadas cuestiones para también comprometer socialmente todas estas cosas, ¿no? Y creo que todavía dentro del colectivo profesional, si bien se avanzó muchísimo, creo que no está del todo claro quién tiene que proteger. Una de las preguntas que yo había hecho en la primera investigación es de quién es la responsabilidad. Y la gran mayoría, eso es lo que 60% más o menos, dijo del propio profesional. 40% dijo de la institución de pertenencia, ¿no? Entonces ahí aparece una cosa todavía medio, porque quizá eso para las próximas investigaciones lo haré, habría que ver qué está pensando esta gente que dice de la propia persona. Quizá está diciendo, depende de nosotros porque tenemos que luchar para que salga, Porque no hay otro. o quizás está diciendo, depende de nosotros de hacer terapia, de hacer yoga, de hacer concentración, ¿no? Todas estas tareas que nos vamos agregando a partir de lo laboral para ver si podemos desandar un poco el desgaste. Pero yo creo que hay un gran paso que se da en este camino de revertir cuando la institución de pertenencia valida la existencia de estas cuestiones, ¿no? Eh, y es la propia institución la que dice, bueno, vas a tener un día de burnout o vas a rotar, vas a poder rotar si hace muchos años que estás atendiendo la misma temática, vas a poder rotar y descansar la escucha, porque esto seguramente trajo alguna especie de desgaste, ¿no? O la jubilación anticipada, esto que ya hemos hablado con Juan Pablo varias veces, pero bueno, que hay un proyecto que habla de esto exactamente, pero bueno, todavía no terminamos de conseguirlo, pero bueno, está, ¿no? Yo creo que esto está escrito, está fundado y ojalá en algún momento podamos también tener ese. Varios equipos lo han logrado, ¿no? Sí hay varios equipos que han Ah, logrado sí. jubilación anticipada por trabajar con violencias. Sí, sí, sí. Minoridad en la Bien. provincia de Buenos Aires, de ellos sé, ¿no? Que se pueden jubilar a partir de los 50 justamente por trabajar con la temática de violencia. Ujú. Bien, bien. Bueno. ¿Alguien más quiere comentar? Mientras Susana, preguntan cómo se llamaba el artículo, ¿sí? Creo que se refieren al tuyo. Y Sí, que y lo tal vez subieron. Juan Pablo lo subió. es Sí. ese un rincón, el que Un dice, rincón, un ok, rincón detrás de los chicos. detrás de los chicos, ok, perfecto. Y, y las investigaciones podremos tener acceso a... Sí, la que hice, todavía la de la tesis no, está entregada, están los jurados, pero todavía no tengo fecha de defensa, ya va a ser dentro de poco, esperemos, y ahí sale. Pero la otra que hice en la pandemia sí, ya se las voy a compartir, así después si quieren la pueden difundir entre la gente que esté interesada. Es muy interesante lo que apareció ahí porque justo más allá del desastre que fue la pandemia en un montón de sentidos, ¿no? Trágica, y un desastre trágico. eh, los profesionales que trabajábamos con violencias descansamos en muchos aspectos de escucha, ¿no? Y ahí apareció en investigación lo que aparece es que se redujeron muchísimo los síntomas de desgaste, ¿no? También para pensar por otro lado, aparecieron otras cuestiones, la falta de equipo interdisciplinario, de acompañamiento de los compañeros y compañeras también se sintió mucho, también nos hace pensar que eso es parte relevante de la función. Pero bueno, después se las paso así, ¿no? Ok, ok, gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar acerca del trabajo, de sus instituciones, Puede ser. preguntas?
¿Se escucha? Ahí está, Isabel, sí, Ah, adelante. ¿cómo están? Buenas noches. No, lo que quería Bueno, comentar un poco es en relación a cuestiones autogestivas que, a ver, creo que por un lado hace muchos años que esto viene planteándose y de a poco a lo mejor está un poquito más generalizado. Creo que lo que vos decías de la contestación de muchos que depende del profesional, porque muchas veces bueno, por lo menos es una apreciación, que muchas veces está visto como una cuestión de déficit del mismo profesional, ¿no? En que le pasen esas cosas, o no hay una distancia suficiente, o etcétera, 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 que también está muy asociado a cierta crítica hacia la misma práctica y asistencia a la violencia y por qué te metes en eso y bueno, todas esas cuestiones que, que se dicen. Eh, yo trabajé mayoritariamente en dos grandes equipos. En el CENAF, que estábamos en un equipo que estábamos con Lourdes Molina, hace muchos años de eso, habíamos logrado varias intervenciones grupales, que una era la reunión semanal de equipo en donde se planteaban casos y era muy bueno compartir. La otra que teníamos como en general pares, o sea, actuábamos un psicólogo y una trabajadora social en cada familia, por bien, lo menos, y a veces había más, y eso hacía que uno compartía todo el tiempo con un otro. Por supuesto, después habíamos armado Ateneos, teníamos capacitación e investigación. Fue un programa realmente muy rico y muy, bueno, lo que pasa es que de repente, bueno, en esa época tuvimos cambios de gestión, bajas de contratos, de todas esas cuestiones que hoy aparecen nuevamente. Por ejemplo, tengo una compañera en el CENAF que trabaja hace más de 30 años y ahora o sea, están todo el tiempo renovándole el contrato y esas son situaciones espantosas que ocurren con gente muy experimentada que viene trabajando y que hoy está pasando eso, por ejemplo. Hoy me comentaba que le van a tomar un examen hasta de Ay, matemática. No, sí, bueno, cosas sí. espantosas que maltrato, suceden. maltrato, Sí, sí, sí. sí. La otra cuestión, trabajé muchos años en el cuerpo médico forense. Yo tengo una sensación muy vívida, por ejemplo, que es, a ver, los casos entraban y se sorteaban. ¿Sí? Pero no era que podían entrar, entraban todos los casos que entraban, se sorteaban entre los que estábamos activos. O sea, y eso era que no había un límite por cada profesional, era ilimitado. Mi visión más clara de lo que yo sentía era como viajar en un taxi y sentir que las fichas bajaban, 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 y yo no tenía posibilidades de pagarlo. Esa es la sensación más vívida que sentí en relación a eso, ¿no? Bueno, por supuesto que o sea, cuando ingresamos nosotros éramos 9 profesionales, que eso fue hace 15 años, y cuando me fui yo quedaron 6. Por supuesto con incremento de los casos, o sea, año a año se fueron más incrementando la cantidad de casos. Y esas son las situaciones a veces de los equipos que trabajamos en estos temas, ¿no? Y una de las cosas que sí he sentido en ese tiempo, porque bueno, a lo mejor la actividad era muy individual, es el alivio que hacía, que ustedes lo mencionaron, es compartir con un otro el caso, un informe, una aclaración, una estrategia. Pero bueno, eso es lo que quería compartir. Y otra cosa, ustedes me pareció que no hablaron de traumatización vicaria y desgaste por empatía. ¿No los utilizan esos conceptos por alguna Sí, sí. postura? No, no, yo trabajo específicamente con eso y tenés razón, sabés que no estaba en el Power, cuestión que me llama la atención. Sí, sí, yo trabajo con todo lo que dije tenía que ver con trauma vicario, desgaste por empatía, traumatización secundaria. Mm, eh,
Y por eso en un momento les decía que en el texto que yo incluí, ahí están todos los autores y todas las Ah, nominaciones que tiene esto. Pero en esto de acotar, ¿viste? Cuando uno va preparando algo y quiere acotar información para no no, no, extenderse claro. demasiado, me faltó eso que era, así que gracias por decirlo, porque es súper importante. En realidad yo lo que tengo separado los conceptos así. El trauma vicario, el desgaste por empatía, que en realidad son distintas nominaciones según diferentes escuelas de lo mismo, ¿no? Del efecto que tiene la escucha, por un lado. Por otro lado, el burnout se relaciona más con la precarización laboral y lo que pienso es que el burnout lo que hace es vulnerabilizarte más para los otros síndromes, ¿no? O sea, como que un trabajador, esto que vos decías, que parece que va a un taxi lleno de fichas y tiene que pagar con el propio cuerpo, va a estar mucho más vulnerable para recepcionar la escucha de estas cuestiones tan crueles y de trauma tan complejo como lo que escuchamos nosotros, nosotras, ¿no? Por ahí voy, porque a mí se me hace más claro así. Entiendo que muchas veces el burnout termina englobando todo, pero eh, yo creo que la frustración profesional y todo eso, obviamente que se relaciona con el burnout y el cansancio psíquico también, y es un fenómeno más crónico, mientras que la traumatización vicaria, el desgaste por empatía es más agudo, ¿no? A veces uno tiene mañanas en donde sale con la cabeza terriblemente desgastada y al otro día vuelve más o menos bien, digamos. Y cuando tuvo una intervención satisfactoria, cuando pudo tener una reunión de equipo, cuando pudo trabajar en dupla y todo esto, uno sale mejor. Y cuando uno está solo, se desarma más, ¿no? Pero bueno, para dividir un poco los conceptos. Bueno, ¿alguien más? ¿Se animan a contarnos un poco cómo están con esto? Alguien preguntaba si nosotros, como estamos grabando, vamos a pasar después la grabación para que las puedan compartir. Este, nosotros siempre la subimos en principio nosotros tenemos en Facebook un grupo que se llama Los Cafés de Asapmi, que, bueno, pueden, digamos, se solicita, es privado, es cerrado, pero solicitan y ahí van a tener no solo los links a todos los cafés anteriores, ¿sí? Sino toda la publicidad y todo lo que vamos haciendo en relación a los cafés. Eh, y queda puesta en la plataforma de YouTube. O sea que también pueden, si no, entrar desde YouTube, o sea, googlearlo y entrar desde ahí, ¿sí? Así que bueno, esta también va a estar y van a poder compartirla o verla de nuevo. Estoy muy callados hoy, ¿eh? Otra pregunta que les quería hacer, si puede ser, ustedes hablaron de rotación. ¿Hay alguna de las instituciones que trabajan en violencia que conocen que roten en las actividades? En donde yo trabajo no La está, línea 144 sí. La línea 144 de la provincia rota cada de 3 a 6 meses. Tienen una rotación por otros lugares donde no estén en la escucha directa. en el Poder Judicial no. Hay algunos movimientos internos, pero son, no están como diagramados o pensados o institucionalizados. En la Dirección General de la Mujer, si bien no está, digamos, armado de esa forma, pero sí está, digamos, la posibilidad de que a pedido, ¿sí? de la persona pueda rotar. Ah, qué bien. Seguramente no va a ser en forma automática, pero sí, está facilitado eso.
Sí, yo creo que esta rotación institucionalizada sería favorable, ¿no? Porque para que no quede como, justamente como venimos mencionando, como una cuestión individual o un déficit personal profesional, sino como que esto daría cuenta de un encuadre que considera justamente la temática que está abordando y la responsabilidad de las mejores condiciones laborales, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, también debe haber algo de la resistencia, ¿no? De los mismos equipos, ¿no? A veces a rotar, porque bueno, están los grupos de pertenencia, ¿no? Supongo. Sí, también, sí, seguro. Pasa que depende cómo esté armada, porque si es una rotación, en este caso es un mes, uno vuelve al equipo después. En realidad es como un descanso de la escucha, está planteado así. Pues lo que termina pasando, por ejemplo, en el Poder Judicial es que se rota, se cambia de equipo. Uno, después de un tiempo, a veces hay gente que se cambia de trabajo porque está muy cansado de ese tipo de labor, entonces se va y ahí sí cambias, perdés todos los compañeros y por ahí las cosas positivas que uno tiene y que uno va construyendo, pero en este caso es como una rotación por poco tiempo, ¿no? Bueno, y En para eso otra está. tarea, incluso dentro de la misma institución en otra tarea, ¿no? Es como si nosotros Ah, ok. trabajáramos, no sé, en administración un mes para descansar la escucha, no se me ocurre, porque Claro, bueno, dentro del Poder Judicial es más difícil, Ok. pero... claro. Y dentro del Poder Judicial, para la modificación de tarea, aunque es un pase interno, tenés que concursar para la idoneidad del área al que te estás proponiendo pasar. Cual. Mira, bueno, No, lo un que pasa, poco. disculpe, lo que pasa que además cuando hay tan poco personal para poder Claro, atender la demanda tan exorbitante, es como muy difícil claro, que se pueda tomar esa decisión. O sea, pero bueno, sí. Ujú. es que es eso, ¿no? O sea, a ver, si vos pensás un equipo de tanta gente y que después seguís, se mueren o se jubilan o lo que sea, que van disminuyendo y no tomás nueva gente, es muy difícil pensar en una rotación o poder tratar de que, viste, o sea, un tiempo, aunque sea, no sé, un mes cada tantos, puedan hacer una tarea de escribir, de poder pensar en otras estrategias. Hay tantas cosas como para poder Sí, hacer. totalmente, totalmente, eh, sí, Sí, lo tal mismo cual. que se afecta la viabilidad Ahí se te cortó, Edith. Ahí se congeló. en esta atención en duplas y luego después la tarea o lo real del trabajo se terminan dividiendo porque si no, por la sobrecarga, ¿no? Mm, sí, sí. Yo otra de las cosas que pensaba, ¿no? En donde con respecto, mencionaron un montonazo, ¿no? O sea, pero en cuanto al desgaste. Eh, y dentro, digamos, de violencia, obviamente, no somos los únicos, ¿no? Que estamos sentados en un consultorio o en el espacio que estemos, sino que hay otros sectores que están interviniendo y tal vez con los mismos casos, ¿no? Entonces, esto de lo intersectorial, que en general no está articulado, ¿sí? Y que produce realmente, ¿no? Esa es una por lo menos en relación a nuestros equipos de maltrato infantil o infanto-juvenil, como realmente obstáculos, ¿no? Donde uno siente que de distintos sectores se está yendo para distintas direcciones, ¿sí? O sea, que no hay un objetivo en común, digamos, ¿no? Y que esto también produce un desgaste enorme, ¿sí? En poder, bueno, trabajar de alguna forma articulada, entre equipos de distintos sectores, ¿no? Eh, bueno, y esto, bueno, por lo menos este,
desde lo que son defensorías, los psicólogos que están trabajando en la asistencia, los hogares y los niños están en hogares, los juzgados, o sea, como muchos que están interviniendo y que definen, ¿no? Distintas líneas y que de repente por ahí uno está trabajando en que esos niños retornen, ¿no? Por ejemplo, de un ejemplo cualquiera, ¿no? Con las familias y hay otros que están trabajando para ponerlos en adopción. Entonces, sí, es ¿no? Como una cosa Sí, muy loca, totalmente. ¿sí? Que también produce, ¿no? Bastante desgaste, ¿no? En esto. Sí, Marta, que también tiene que ver con la precarización un poco, ¿no? Porque en Sí, muchos casos, esto que decía Isabel, las plantas están totalmente empobrecidas, hay mucha rotación, esa no la rotación buena, sino la rotación mala, porque no hay, eh, a ver, profesionales que se queden en algunas instituciones que están con sueldos muy bajos o en una situación muy compleja. Entonces, nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos los servicios locales, por ejemplo, que rota todo el tiempo la gente, entonces no hay continuidad en las intervenciones. O bueno, exacto. o atienden un montón de gente por día, entonces es difícil pedirles que además se capaciten, supervisen, porque uno entiende que están en una lógica como, ¿no? Diferente por ahí a la que estamos manejando en algunas otras instituciones, ¿no? Ujú. Pero es cierto que eso también Sí, desgasta mucho, ¿no? Que no puede sí, haber sí. una comunicación interinstitucional. Sí, Tal y digo, y cual. esa precarización dentro de los precarizados también hace que en esas instancias, a un nivel, y que son como los principales responsables del trabajo con las vulnerabilidades o vulneraciones de derechos, justamente no, ¿no? Y se produzca esto. La verdad que en ese primer nivel tendríamos que tener a las personas con mayor excelencia, capacitación, experiencia y la misma heterogeneidad de la fortaleza y la energía de los profesionales nuevos con aquellos que puedan transmitir eh, lo ya hecho, que puedan facilitar otras cuestiones y lamentablemente en algunos se constituyen una primera experiencia laboral eh, que luego no es sostenida justamente por esto que estaba mencionando Susana, ¿no? Eso, eh, incluso en el reconocimiento material, que si bien decíamos que no es lo único, el material, que se necesitan otros reconocimientos, pero incluso desde el reconocimiento material hay como una descalificación de quienes trabajan ahí, que yo creo que de mínima tendrían que tener los mismos sueldos que los que trabajamos en el Poder Judicial, o sea, porque tienen como similares responsabilidades, ¿no? Exacto, seguro. Alguien quería hablar, ¿no? Me pareció, no sé si Liliana, vos. Sí, yo quería preguntarle a Susana o proponerle para que siga en sus investigaciones recabando este dato. Sí, digamos, es muy heterogéneo, por supuesto, la gente que trabaja en violencia está en lugares institucionales muy diversos. Pero, por ejemplo, ella mencionaba los locales, los municipales, los servicios locales, y recién se nombraba lo de la rotación, y la verdad es que los niveles de precariedad en los ámbitos municipales son espeluznantes. Entonces, preguntar en otros ámbitos que no estén tan precarios, porque realmente los lugares municipales suelen ser muy precarios, precarios en que no tienen contratos para el año siguiente, no saben si van a tener. Esto que se está sintiendo ahora en Nación, en los municipios es corriente, lamentablemente. Estoy contando la tragedia de los municipios. Entonces le sugería a Susana si tiene o si tiene pensado recabar la información de si en algún ámbito se puede contar con los sindicatos para hacer fuerza para la declaración de insalubridad del trabajo en violencia, que seguramente sería la manera de proteger a los profesionales desde la ley, ¿no? Con la declaración de insalubridad, que significa, entre otras cosas, que se hagan aportes más importantes a las cajas previsionales
para que también se puedan jubilar más temprano. Esto de la jubilación anticipada desde el marco legal sería la insalubridad, la declaración de insalubridad. Sí, la Claro. intervención de los gremios, de los sindicatos es súper importante. Yo creo que es un lugar de tercerización importantísimo, así como los colegios profesionales en estas cuestiones, ¿no? Yo, la verdad, Lili, creo que no hay no está visibilizado todavía, no es algo, y eso que venimos haciendo fuerza de un montón de colectivos como para que esto se vea, pero no es tan simple. Yo creo que incluso desde nosotros, nosotras mismos, No, no hay del todo conciencia de que esto tiene continuar luchándose para conseguirse. Eh, y la verdad que hay tantas, esto que decía también Edith, ¿no? Hay tantas cuestiones tan precarias en estos lugares municipales, vos también, Lili, ¿no? No, los sueldos son súper bajos, las plantas están totalmente empobrecidas, atienden un montón de gente por día en lugares ediliciamente destruidos, que pensar en que ellos puedan conseguir eh, este tipo de avances relacionados con una jubilación anticipada y todo eso, por ahí, no sé, no sé si lo estarán eh, pensando. ¿Vieron? Cuando uno tiene las necesidades básicas insatisfechas, uno no está pensando en otros avances que son totalmente un derecho absoluto de ellos y ellas, porque sé que obviamente que lo merecen, pero bueno, están luchando por ahí un mejor salario, entonces no Claro. se ponen a todavía, tendríamos que hacerlo los demás, en realidad tendríamos que ser los otros, los que estamos un poco mejor posicionados, los que podamos decir cosas en relación a esta gente que está trabajando de una manera, la verdad, inhumana en algunos aspectos. Ujú. la verdad que sí. Bueno, Eh, sí, me parece que por ahí áreas del Estado como Poder Judicial tal vez sean las que Sí, puedan empezar. total, sí, tal cual. Nosotros venimos avanzando un montón, te cuento, un montón en los espacios gremiales de lucha. La verdad que se vienen reconociendo muchas situaciones relacionadas con el desgaste. Todavía lo que logramos, mirá, y eso que se viene luchando mucho, es que lo nombren, le pongan un nombre y lo nominen y lo pongan por escrito. Y ahí estamos ahí, viendo si eso puede avanzar. Qué bien. bueno, bueno. Bueno, este, parece que ya llegamos al final, ya es la hora. Juan Pablo, ¿querés comentar un poco? Este es el último café del año, ¿sí? Te cedo Bueno, la palabra. un par de cuestiones. La verdad, sinceramente, por cuestiones ajenas no pude escuchar, más allá de la que he escuchado muchas veces tanto a Edith como a Susana y he leído cosas de ambas. Comentar que la gente de cibercrimen de la policía de la ciudad tiene muy en serio, o hace mucho tiempo que toma el tema del desgaste profesional. Bueno, obviamente porque tienen algunos, por ejemplo, que están trabajando directamente con imágenes, con hechos que están ocurriendo, tienen en plazos muy acotados y la rotación es, eh, quieran o no, no es voluntaria, las personas van rotando y en algún momento rotan fuera, o sea, van a otra área, qué sé yo, delitos contra automotores, por ejemplo, salen de cibercrimen. Eh, pero permanentemente rotan Claro. tanto el personal de carrera policial como el personal civil. Eh, Hace unos años presentamos con el doctor Diego Friedman, Jorge Massini y Lucas Díaz un proyecto de ley que es para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solamente, eh, de protección de la infancia maltratada, que tiende fundamentalmente a una articulación este, y un poco a resolver ese vacío que queda entre lo que no cubre la ley de protección integral y lo que no cubre las leyes de protección contra la violencia familiar en relación a la infancia maltratada. Uno de los puntos centrales es establecer que todas las personas que trabajan en el campo de maltrato infantil dentro de la égida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sean consideradas personas con un trabajo insalubre y por tanto aplicar las normas que ya existen, que implican jornadas reducidas,
más días por estrés, vacaciones más extensas, y un plus que no llega al 10%, por lo menos era en un tiempo era ese, pero bueno, fundamentalmente establecer un reconocimiento a una tarea que es insalubre como es justamente la radiología, como es trabajar con inmunos suprimidos, como es trabajar con pacientes quemados en salud, ¿no? Bueno, y creo que ya estamos, cerramos este año, creo que hemos diseñado y se han llevado a cabo 8 cafés muy diferentes, muy interesantes, creo. Los otros 7 ya están subidos. Trataremos de que esté subido a YouTube y a las redes de Asadnic cuanto antes. Y bueno, los esperamos marzo o más abril del 2025 con una nueva serie de cafés con otros temas que siempre eh, la amplitud del campo del maltrato infantil y las problemáticas, ¿no? Sobre todo en estos días, en estos últimos momentos, eh, nos imponen de alguna manera. Bueno, saludos a todos, Bueno, feliz muchísimas gracias. año. Sí, muchas gracias a Susana, a Edith. La verdad que Por Gracias a supuesto. ustedes. este, Gracias. Muchísimas gracias a Susana Did, muchísimas gracias a todos y todas los que asistieron. Bueno, nos vemos. muy bien. Hasta Bueno, luego. Gracias, buenas gracias. noches. Buenas vacaciones. Chao, chao, buenas Eso. noches. ¿Detener la grabación, Juan Pablo? Sí, ahora.